Apenas han pasado unas pocas semanas desde que se inauguró la nueva conexión de Metro Sur con el resto de la red del Metro de Madrid, y no paran de salir noticias y novedades sobre otros tramos en obras o a punto de hacerlo. Un suburbano madrileño que tiene novedades por los cuatro costados que te cuento en este vídeo. Para empezar, esta misma semana se han dado inicio a los trabajos para la ampliación de la línea 5, una extensión de 1,7 kilómetros que llegará a las terminales antiguas del aeropuerto, una línea que ya es la cuarta más utilizada de la red y que con este extra espera dar servicio a muchos otros viajeros. Una vez acabadas estas obras, será mucho más fácil y rápido viajar hasta las T1, T2 y T3 del aeródromo madrileño. Proyecto que cuenta con un presupuesto de 181 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, lo que hará posible su conclusión, si se cumplen los plazos, para mediados de 2027. Sin embargo, otras dos obras en marcha o a punto de hacerlo se llevan la palma. A finales de este mes comenzarán los esperados trabajos de la línea 6 o circular, que ya hemos contado en anteriores vídeos al detalle y que, aparte de mejorarla en varios aspectos, supondrá la primera de la red madrileña sin conductor. Obras incompatibles con el uso diario, lo que obligará a cerrarla por fases, siendo un detalle más que delicado, ya que se trata de la línea más utilizada y que, entre obras y la adquisición de los 40 nuevos trenes automáticos, supondrá una espectacular inversión de 800 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La primera fase de la obra incluirá tareas complejas como la retirada de balasto, las traviesas y carriles actuales y el desamiantado de estaciones, que ocupará desde el 31 de mayo hasta el 12 de septiembre, lo que obligará a cerrar la línea gris entre Moncloa y Méndez Álvaro durante esas fechas, y la segunda fase se centrará en las labores entre Moncloa y Legazpi, que comenzarán el 13 de septiembre y se tiene previsto concluirse por completo en 2027. Todo el recorrido afectado por estos trabajos será cubierto por servicios de autobuses, unas obras que, dada la relevancia, obligará a turnos repartidos de 24 horas los 7 días de la semana y que llevarán a cabo más de 2.000 trabajadores. Aunque quizá la obra que más focos se está llevando es la más ambiciosa, la línea 11, ya bautizada como la Diagonal de Madrid y que será la más importante construida en muchos años. Unos trabajos que van avanzando a buen ritmo tras varios contratiempos y con la esperada tuneladora Tizona a poco de empezar a excavar el subsuelo madrileño. Una línea que conectará el suroeste y el nordeste de la capital de España de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos clave como la estación de Atocha y la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Obras que están suponiendo una gran molestia para muchos vecinos de calles afectadas por los intensos trabajos, pero que se espera sea una de las líneas más utilizadas una vez se abra el tráfico debido a su interconexión con prácticamente todas las otras líneas de la red y puntos estratégicos de la ciudad. Uno de los síntomas de los avances en estas obras es que desde el 31 de mayo está previsto que finalicen los trabajos en superficie y se reabra parcialmente al tráfico el Paseo de las Delicias, con 3 de sus 5 carriles disponibles y donde los vecinos podrán acceder con normalidad a la línea 3 en Palos de la Frontera. Ya en junio los trabajos continuarán en la zona con una ocupación parcial de 2 carriles en el Paseo de las Delicias para poder vaciar el terreno de la futura estación por el sistema de extracción vertical, un procedimiento que se aplica por primera vez en España en una infraestructura de estas dimensiones y que permite reducir la ocupación de la vía y el impacto en los árboles, uno de los detalles más delicados y polémicos en los inicios del proyecto. Recordemos que la prolongación de la línea 11, hasta ahora la más pequeña y corta de la red, tendrá una inversión de 518 millones de euros y un plazo estimado de finalización para 2027, aunque su entrada en servicio debería ser para 2028. Se irá acabando por fases. La primera fase incluye la construcción de 2 estaciones en Comillas y Madrid-Río y 3 nuevas estaciones, Palos de la Frontera y otras 2 con Atocha y Conde de Casal, un túnel que tendrá secciones con diferentes técnicas constructivas, una con tuneladora convencional y otra mediante el método tradicional a mano,
de 700 metros, actualmente en ejecución y con 2 frentes abiertos. La tuneladora está actualmente en fabricación y se espera que esté acabada en junio para después ser transportada a Madrid durante varios meses con vistas a ser montada y comenzar a horadar el suelo a comienzos de 2026. Unas obras que se reparten por varios puntos de la ciudad y que tendrá otros trabajos más adelante en diversos lugares y que repasamos en otro vídeo del canal, y que sumarán más trabajos a los ya en marcha para, tras tantos años sin apenas novedades, el metro madrileño sube bastantes kilómetros y nuevas estaciones, de lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.